Vamos a ir ya mismo a dialogar con la diputada nacional radical, ella es bahiense, Karina Banfi, a quien tengo el gusto de saludar a esta hora. Hola Karina, soy Daniel Ciampicini, esto es Radio Continental en Bahía Blanca. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuál es su lectura de la elección del domingo en el país y específicamente en la provincia de Buenos Aires? Bueno, a ver, yo creo que estamos frente a un fenómeno extraordinario de cómo la sociedad, en lo que a mí refiere, yo soy muy respetuosa de la decisión del pueblo y creo que, y no quiero caer en ningún facilismo. Yo creo que si nosotros analizamos la oferta electoral detenidamente que le dio la oposición a la sociedad, es obvio que fue a malo conocido, a lo seguro, y quizás a provocar esa revolución, a patear ese tablero que empezó en el 2023 y que hoy dice, bueno, si no me dan una mejor oferta, yo sigo con esto, en este caso con Milei, y mañana será con otro. En la medida que escuche o entienda determinadas propuestas que sabe que van a resolverle los problemas, o así lo entiende, como una reforma laboral, como una reforma impositiva, con terminar con el kirchnerismo. Creo que eso está muy instalado y está muy fuerte. Nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo, lo venimos sintiendo, y creo que esa gente que quizás se vio identificada en algún momento con Cambiemos, en donde hubo una frustración, por supuesto, con Cambiemos, entre otras cosas porque ganó Alberto Fernández de nuevo, y que nosotros tratamos de sostener durante todo este tiempo, y de alguna manera hoy se ve reflejado más que nada en el voto del gobierno, que se lleva el gobierno, que en otras propuestas electorales. Ahora, en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Milei pudo revertir los 14 puntos de diferencia de la elección bonaerense. 7.8. Sí, y es parte de lo mismo. Digamos, el análisis que yo te lo hago en general, pero eso también generó en otros lados procesos también bastante llamativos, como fue, acordate la diferencia que tuvo Corrientes, sí, y hoy quedó a un punto. El batacazo que hizo en Córdoba, a mí me llamó mucho la atención. Sí, que perdiera Una Schiaretti. semana antes, Sí. cuando va a cerrar, entiendo que era un cierre, la verdad no recuerdo bien, o una caminata que hizo Javier Milei con los candidatos por las calles principales de Córdoba, y yo veía que había 5 cuadras apiñadas de personas, y eso me llamó mucho la atención. Hablé con mis colegas cordobeses, hablé con algunos bonaerenses, dirigentes bonaerenses, en donde les recordé lo que nos pasaba a nosotros en la campaña del 2023, en donde no lo veíamos venir a Milei, pero sí cada vez que bajaba a algún territorio era atiborrado de gente en su alrededor que no podía caminar. Y ese es un fenómeno que, por supuesto, está depositado en él. Nosotros tenemos hoy una presidencia extremadamente carismática, personalista, en donde, bueno, los errores del gobierno no dejan de estar, las impericias que toma el gobierno no dejan de estar, el dólar no bajó. Lo que sí hay una respuesta clara de la sociedad en todo el país, no solo en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es, de alguna manera, el reflejo de que la oposición no le dio una oferta, una mejor oferta para ser competitivo a lo que le podía ofrecer, en este caso, el Colo Santilli o ¿cómo se llama? O el propio Milei, ¿no es cierto? Entonces, en función de eso, yo creo que hay un trabajo para la oposición muy importante, de cómo nosotros, me refiero a la oposición dialoguista y a la oposición no kirchnerista, hacer un gran trabajo de identificación de cuáles son aquellos líderes que pueden mejor representar a una sociedad que, en la medida que se vayan resolviendo algunas cuestiones económicas, que la está resolviendo y pretende resolverlas este gobierno, y que creo que las propuestas que lleva adelante, como la reforma laboral, quiero decirles, esto ya te digo, abro el paraguas antes de tiempo para que después no me peguen,
Los primeros que empezamos a hablar de reforma laboral fuimos nosotros, el bloque de la Unión Cívica Radical, cuando discutimos la ley bases, y el propio presidente Milei en ese momento negoció con la CGT y lo sacó todo el capítulo de base de reforma laboral. Así que ahí nos van a encontrar votando a nosotros a favor, no del gobierno, a favor de la gente que necesita que nosotros actualicemos las normas para el trabajo del siglo XXI. Sí, es eso. Y lo mismo con respecto a una transformación real del régimen fiscal argentino. Eso lo venimos hablando ya con Patricia, con Mauricio Macri. No digan que son leyes de este gobierno. Es como decir, nosotros impulsamos la boleta única papel. O sea, es una vergüenza. La gente también quiere creer lo que quiera. Pero la boleta única papel fue impulsada por la oposición en el 2022 y el señor Javier Milei, que era diputado con la señora Villarroel, no quisieron participar de las reuniones. Después votaron a favor porque tenían compromisos con el señor Massa. Ese era el problema. Tenían compromisos con el señor Massa cuando era diputado. Entonces, bueno, bienvenido, logramos ese mecanismo, pero es un logro de la oposición. Es un logro de la oposición del 2022 y es un logro de todas las fuerzas políticas de la oposición, menos el kirchnerismo, que nos pusimos de acuerdo en el 2024 para que sea ley y que realmente le dimos una herramienta a la sociedad que yo la tengo en análisis, pero creo que de alguna manera influyó en que la gente se siente mucho más liberada al momento o menos comprometida, ¿no? Al momento de encontrarse con el lápiz y el papel y poner una cruz en algunas caras que quizás o líneas políticas que se siente más identificadas. Bueno, también fue muy amplia la diferencia a favor de la Libertad Avanza acá en Bahía Blanca, ¿no? En Bahía, sí. Porque acá en Bahía en septiembre había sido de 15 puntos y ahora fue 54-26, para decirlo claramente, ¿no? En Bahía y en la sexta, arrasó la Libertad Avanza. Ganando distritos que nunca hubiera ganado la oposición o que se entienden que son bastiones peronistas históricos, ¿no? Como Ingeniero White, qué sé yo, y que de pronto hay otro tipo de respuesta. Creo que Bahía Blanca históricamente tiene una mirada más nacional en su votación, en donde sigue determinada tendencia nacional, quizás porque consume opiniones de tomadores de decisión a nivel nacional. Creo que es una característica del modo en que se vota en Bahía Blanca, y creo también que bueno, también el intendente de Bahía Blanca, la tiene de mal traer, ¿no? Con las cuestiones climáticas desde el inicio de su gestión, y tampoco la posibilidad o la vocación o que quiera demostrar algunas otras cuestiones que son centrales para Bahía, principalmente en la reconstrucción de la infraestructura de Bahía Blanca, que obviamente no se lo achacan al gobierno nacional. Y está bien, en algún punto está bien, porque es parte también de las gestiones que tiene que hacer un intendente en cómo busca resolver y con qué actores busca resolver los problemas que tiene Bahía. ¿Eso a vos te parece que quedó demostrado en la elección? Yo creo que, mira, yo estoy trabajando mucho con muchos vecinos sobre los reclamos al subsidio sur, que es un proceso netamente, y por eso estoy involucrada, porque me compete como legisladora nacional. Ay, me parece que la perdimos. La verdad, más allá, la gente, el bahiense logra separar esas dos cosas, me parece, ¿no? Entiende qué es lo que necesita un Congreso. Yo creo que el electorado bahiense es un electorado formado, y eso le permite distinguir qué es lo que va a hacer un diputado nacional en el Congreso de la Nación y sobre qué normas va a trabajar, que nada tiene que ver con el puente o con el cordón cuneta, ¿entendés? Entonces creo que hace esas distinciones y por eso puede tener este juego en donde elige, qué sé yo, en el 2023, cuando gana Milei, a Subieles como intendente, entendiendo que Buscado se sentía más cómodo con alguien que tuviese algún tipo de afinidad con el gobernador. La pregunta es si esa afinidad existe y si la relación peronismo, cámpora, internas que están sufriendo ahora han beneficiado a la ciudad o no. Y que quizás eso lo percibe y por eso tiene la respuesta que tuvo el 7 de septiembre,
y en donde hoy, en el 26 de octubre, es una elección totalmente distinta, en donde efectivamente el bahiense es una persona que sin duda está siempre permanentemente con una mirada reformista de las acciones, de una ciudad que busca el impulso más que la tradición y el conservadurismo, ¿no? Sí, también es cierto que veníamos de 2 años de gobierno de Gay, que ya había un cansancio, Sí. había una gestión que se había gastado, y que la candidata, independientemente de los méritos de Subieles, porque Subieles ganó y en muy buena ley, la candidata de Cambiemos no era la mejor, ¿no? Bueno, sí, eso queda a criterio de Porque los propios terminó electores, tercera, digamos. Yo no voy a tercera hablar. terminó, Yo no, sí, sí, obviamente y que muy hay un problema lejos. en la oferta electoral, sin duda, no fue el único caso y tampoco vamos a charlar de cosas buenas y no de criticar a la gente, qué sé yo, cada uno hizo lo que pudo, fue una elección muy difícil para Cambiemos, para Juntos, y creo que también eso fue producto de una mirada distinta en donde algunas cosas no pudimos leer suficientemente bien. ¿Y cómo está el tema de los reclamos del subsidio sur? Mira, yo estoy en cotidiana conversación con todos los vecinos. Hace 2 semanas ya, no me acuerdo porque estoy de viaje ahora, estoy medio mareada con los días. Eh, Hace 2 semanas recibí efectivamente la respuesta del jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos, a una primera tanda de 4 notas que yo había presentado, eh, principalmente reclamando una respuesta. Esto es lo que yo estoy haciendo con los vecinos, porque lo que les pasa es que se inscribieron en mayo, en abril, en junio, hasta que duró Subsidio Sur, después se enteran que lo cierran, después se enteran que le restan dinero del remanente y ellos no tienen ningún tipo de comunicación. Sí. Y quiero decir esto, eso va en incumplimiento a los deberes de funcionario público y a la ley de acceso a la información pública. Que el que quiera diga lo que quiera, pero los funcionarios cuando entran en una situación de comunicación con un ciudadano, Sí. están obligados a responderle por sí o por no, y además explicar por qué es no. Lo dice la ley de acceso a la información pública. Entonces, si no la van a cumplir, bueno, ahí me van a tener que escuchar. Como no me quieren escuchar, me responden, medio a medias, porque dijeron, armaron un listado y pusieron, todos estos los rechazamos. Todos estos están en análisis, o sea, hace 7 meses que están en análisis. Sí. ¿Qué significa que están en análisis? Bueno, yo ahora volví a presentarle una nota al jefe de gabinete diciéndole, explíqueme a mí qué significa estas 25 personas que ustedes dicen que están en análisis hace 6 meses. Claro. Porque también, a ver, acá hay un punto, todo muy lindo, el rockstar y como un fenómeno barrial, como lo llama Milei, pero la verdad, la gestión del gobierno de Milei es muy inoperante y es muy deficiente por sus propias impericias, porque desconocen el Estado, porque no paran de decir bobadas permanentemente que escucho, como si el valor estuviese en lo privado y el Estado fuese una porquería, pero cuando vos tenés una tragedia como la que vivimos en Bahía Blanca el 7 de marzo, como la que estamos viendo hoy en Jamaica o en Cuba con el huracán, ¿ustedes qué piensan? ¿Que no hay un Estado para después resolverle la situación a los ciudadanos? Entonces yo les hago una pregunta a todos los libertarios que nos están escuchando. ¿Para qué pagamos los impuestos? ¿Para qué pagamos los impuestos? Estos vecinos pagan los impuestos religiosamente. Uh-huh. Pagan los impuestos, producen, generan ingresos para la ciudad y de pronto tienen a un tipo como un jefe de gabinete que no les responde durante 7 meses, nadie le da una respuesta y tienen que apelar a una diputada nacional que en vez de leyes yo estoy haciendo gestiones ante el gobierno nacional. Eso es lo que estamos discutiendo hoy. Hay una lista en donde dice que les van a pagar, pero como me vienen diciendo todo, a mí no me entró nada. Entonces, si le vas a pagar hace 2 semanas, ¿qué estás esperando? Sí, sí, porque si no pasamos de nuevo a ser, o sea, ¿cómo es incobrable? Bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que le estoy sugiriendo a todos? Y esto a todos los que nos escuchen, si me permitís hablarle a tu audiencia. ¿Cómo no? Aquellas personas que no han tenido ninguna respuesta,
que no se han contactado conmigo. Lo que sí pueden hacer por sí mismos es hacer un pedido de acceso a la información pública. Es algo gratis y es algo que es obligatorio a todo funcionario público a responder. Me refiero al gobierno nacional. Se meten en la página Mi Argentina, ponen cómo hacer una ley de acceso, un pedido de acceso a la información pública, les detallan de una manera muy fácil, muy didáctica cómo ir haciéndolo, se meten en la página y preguntan y esperan 15 días a que les respondan. Y que me avisen, así yo lo voy siguiendo. Eso es lo que estamos haciendo principalmente con la mayoría que fue rechazado, es la salida más rápida y más directa que yo encontré en este contexto, porque si no nos queda la vía judicial. Y la verdad, te lo quiero decir así como me sale, es una guachada que el Estado obligue a los ciudadanos a tener que ir a la vía judicial cuando está reclamando plata. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene plata que por una tragedia, ¿no? Sí, claro. Pero claro, y tiene que responder de manera completa y oportuna. Ya lo de oportuno lo perdimos, porque hace 7 meses que estamos esperando. Entonces, que sea completa. Te la rechazo porque no me entregaste esto, porque no figura tu domicilio, porque no sé qué sé yo. Ahora, quiero decir esto, y lo voy a llevar al Congreso hasta el final, porque es mi deber como representante del pueblo de Bahía. Nunca, jamás se puede poner delante las cuestiones burocráticas y de forma o formales para la ayuda humanitaria. Porque cuando estamos hablando del 7 de marzo, estamos hablando de ayuda humanitaria. Estamos hablando de que unas enfermeras se tuvieron que poner unos bebés recién nacidos en incubadora en un bolsillo para que no perdieran calor y no perdieran la vida. Perdimos la vida de 2 nenas que se las llevó el agua después de haber sido rescatadas por un samaritano, por un héroe, como era el empleado de Andriani. Es de eso estamos hablando, no le estamos pidiendo otra cosa. Entonces todos los que ahora están súper contentos por los triunfos tienen que ponerse a trabajar para la gente, porque la gente aprendió a votar. Hoy los vota y mañana no los vota. Esa es la experiencia que por lo menos nosotros desde el radicalismo podemos dar. Te hago una pregunta. Vos naciste acá en Bahía. ¿Cómo es tu vínculo con la ciudad? ¿Cuándo te fuiste de Bahía Blanca? Ay, mirá, estoy saliendo para una reunión. Es como re largo, pero te lo contesto sintéticamente. Yo nací, crecí, me fui a estudiar a Bahía Blanca en el último año del secundario para luego seguir la carrera universitaria. Y siguen estando todos mis primos, que les mando un saludo muy grande, mis tíos, bueno, mi abuela, que ya falleció, lamentablemente, porque la extraño mucho, pero nunca dejé de visitar y estar en Bahía. ¿Dónde estudiaste acá? Mis hijos, primero en la escuela 5 y después en el ciclo básico. Mira vos. Y después en la Universidad de Buenos Aires, Derecho, abogada. Mirá. No había abogado, no había abogacía. No, estaba la carrera de abogacía, claro. Cuando yo vino mucho después, la verdad, algo que me parece que era muy demandado en Bahía Blanca, por lo menos en mi época, y todos teníamos que partir, algunos para La Plata, muchos amigos para La Plata y otros para Buenos Aires, y algunos en Río Negro también. Nada, esa es mi historia y siempre seguí muy ligada a la ciudad. Estuve viviendo muchos años afuera en el exterior. Yo fui funcionaria de la Organización de los Estados Americanos, que me dio la posibilidad de trabajar en el mundo. Y cuando regresé a Argentina me propusieron ser diputada de la Nación y además tuve la oportunidad de ser mamá. Y bueno, de alguna manera empezar a criar a mis hijos en la ciudad de Buenos Aires, pero siempre seguí yendo y viniendo de Bahía Blanca y estar muy comprometida con ella y mucho más después del 7 de marzo, en donde no solo se afectó la vida, la infraestructura, las viviendas, qué sé yo, perdieron todo patrimonialmente, sino que de alguna manera creo que Bahía tiene que recuperar su espíritu moral, en donde efectivamente la calidad humana de la cual nos rodeamos
y nos permite avanzar y seguir adelante, también nos da el entusiasmo de querer una ciudad tan hermosa como la nuestra. ¿Y has pensado en radicarte acá o no? ¿O por ahora seguís en Buenos Aires? Y siempre está la idea de volver a los pagos. Mira, te lo voy a resumir en lo que yo siento. Sí. Una vez una persona me dijo, uno es del lugar en donde están enterrados tus ancestros. Ajá. Y mis abuelos están ahí, en Bahía Blanca. Y cada vez que voy y puedo hacerme una escapada al cementerio, los voy a visitar. Entonces yo soy de Bahía Blanca. No importa dónde esté o donde ocasionalmente, en este momento estoy en Roma, imagínate. Mirá. No importa dónde yo esté, voy a seguir hablando y voy a seguir representando a Bahía Blanca como lo hice en cada lugar en el que estuve y en el que tuve la oportunidad o me dieron la oportunidad de poder representar a mi país o a la gente de mi país. Y la última, y agradeciéndote porque ya es muy tarde, entonces allá, ¿soñás alguna vez con ser intendenta de Bahía? Ah, qué pregunta. No. A mí, yo lo que sueño con Bahía es ver a una ciudad estallada en productividad, crecida como aquellas ciudades que tuve oportunidad de conocer en el mundo, porque creo que el potencial que tenemos los bahienses, hay que solo buscarlos, encontrarlos, gente que nos representa en el mundo siendo bahiense, gente que se destaca en las artes, en el deporte, en la política, sí, en donde quieras, y eso tiene que ver, yo lo entiendo así, porque tenemos un capital social, humano y de trabajo excepcional. Siempre hago el mismo chiste, digo que los bahienses somos muy prusianos, propios de nuestra naturaleza y de nuestro clima, ¿no? Y en donde vamos del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Sí. O por lo menos ese es siempre el recuerdo que tenemos en la vivencia de las vecindades y cómo aprovechamos nuestras vecindades. Sí. Yo quiero eso, en el lugar que me toque, en el lugar en donde pueda hacerlo y que tenga el apoyo de la gente para poder hacerlo. Hoy lo hago representando a todos los bahienses en el Congreso de la Nación. Yo hace un año, desde el 7 de marzo, que no paro de hablar de Bahía Blanca, y ahora en medio de la discusión del presupuesto, en la mesa chica está la agenda de Bahía Blanca y está el cruce del Cholo, y están las rutas, y están los puentes, y está toda la infraestructura, y está el crédito del BID, y no me olvido absolutamente de nada, y cada vez que me ven los funcionarios del gobierno, me miran y dicen, ok, Bahía, sí, ya te entendí. Así que eso es lo que hoy tengo para hacer por mi Bahía, y bueno, ahora cuando vuelva de Roma voy a andar por allá con algunas actividades que estamos llevando adelante. Gracias por atendernos, muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes, adiós. Hasta cada momento. Bueno, Karina Banfi, diputada nacional, es bahiense.